Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Señor. Les saludo el pastor José Paz de la Jijidá, la asamblea de los llamados de su Shem, de su nombre. Yeshua Isaías 43:7, y no la acabó, la gloria al único digno, al eterno, nuestro Adón Yeshua. Por su bondad, su misericordia, porque Él es tan fiel, Él es tan bondadoso, solo les digno decir la la acabó, la gloria entonces a su Shem. Vamos a disponernos, vamos a pedir una tefilá, una oración, poniendo todo delante del Eterno. Para dar inicio al estudio, se Dabar, palabra Kadosh Santa, aquí disponernos. A gozarnos su Dabar, su palabra, atesorarnos los corazones, atesorarla, ponerla por obra, dando fruto del 100, 60 y 30 por uno. Así que vamos a orar exaltando a Yeshua. Afkadosh, Baruch, Afkadosh, Padre Santo, amado, Melech, Rey, Yeshua, y todo Arabá. Muchas gracias a ti, Yeshua. Muchas gracias por tus bondades, por las misericordias que son nuevas cada boca mañana. Agradeciendo por tu fidelidad, porque nos tienes una vez más aquí reunidos en tu final tu casa de oración este día, Yeshua, uniéndonos aquí para escudriñar juntos tu hermosa Dabar, palabra de vida, hoy Tobarabá. Muchas gracias a ti, Yeshua, por siempre a ello. Agradezco, Yeshua, por ese tiempo que nos das para escudriñar tu Dabar, que es vida y medicina, Yeshua, tráenos, Yeshua. Agradeciéndote por la vida que nos das, por el sacrificio en la madera de dolor, todo para amor a nosotros. Agradeciéndote por siempre hoy, mis hermanos y hermanas, rogando que nos sigas alumbrando y trayendo a ti. Creo que estás abriendo entendimiento, abre sus ojos para ver la maravilla de tu Torah, Yeshua, Mashiach. Abre entendimiento, cuando tú seas, sino que está correctamente tu Dabar, dando fruto del 100 al 60, al 30 por uno. Queremos escucharte a ti, tu preciosa hermosa col, Yeshua. O sea, tú vas ministrándonos a esta hermosa live. Tráenos, abre entendimiento, para que nos gustemos y salgamos edificados, los que tenemos corazón dispuestos para tener tu Dabar, tu palabra de vida. Cuando fruto del 100 al 60 y 30 por uno, reprende todo perturbación a Satán. Tu ruach que te glorifica, repréndelo. Queremos solo escucharte a ti, tu preciosa hermosa voz, Yeshua. Tráenos, alúmbranos para que sea tu ruach, a todos, Espíritu Santo ministrándonos, trayéndonos a toda mi verdad, toda saga, toda justicia, Yeshua, recibiendo con mansedumbre tu Dabar, tu palabra. Tú quieres que nos volvamos a ti, que llevamos que duchan santidad, que nos percibamos más en estos tiempos en que estamos, Yeshua. Para bien que duchan santidad con esa vestidura limpia, Yeshua. Guardando tu vida, palabra de vida, tráenos para hacer tu razón. Guardando tu Torah, tus instrucciones de vida. Solo tú eres bueno y solo tú eres digno, es exaltado. Te ruego que seas hablándonos, que nos gocemos en el estudio de tu palabra. Dando fruto del 100 a 60 y 80 por uno. No somos soñadores, obedecen engañamos y hacedores. Atráenos. Toda la doy. Muchas gracias, todo. Por tu bondad y tus misericordias, alúmbranos con tu precioso luz. En tu nombre de Yeshua HaMashiach, lo pongo todo a ti, exaltando y bendiciendo tu nombre. Entonces, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendito sea Yeshua. Acabó el eterno Adonai Yeshua HaMashiach. Bendito sea el eterno, nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Cuando acabó, gloria al eterno. Bendito sea su Shem, su nombre preciso, maravilloso. No hay nadie como el eterno, solo es digno de recibir la honra y la acabó la gloria. Entonces, su Shem, su nombre precioso y maravilloso, exaltando al eterno, hermanos y hermanas. Hoy vamos a continuar con la serie que empezamos el estudio pasado. ¿Se acuerdan? Ahí están las grabaciones, está el video en el canal de los llamados su Shem, su nombre. Lo que iniciamos el estudio pasado, el tema que hemos estado viendo, del Natsal, el rescate, el arrebatamiento. Ese es el rescate, cuando el eterno va a arrebatar para estar con él para siempre. El Natsal, rescate y la venida de Yeshua, la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, bendito sea su Shem, su nombre, consagrado gloria al Eterno. Pero como mencioné, el estudio pasado, hay una diferencia grande entre el Natsal, el rescate, ese arrebatamiento, porque ese arrebatamiento no es rapto, no nos va a raptar, robar, porque el raptar nos va a arrebatar, como dice la palabra, como lo leímos en el estudio pasado, bendito sea su Shem, su nombre. Así que vamos a continuar con esta serie que hemos estado viendo en el Natsal, rescate y la venida de Yeshua. Bendito sea su Shem, su nombre, cuando se acabó, gloria al Eterno. Bendito sea su Shem, su nombre precioso, maravilloso. Nos acompañamos siempre, hermanos y hermanas, para inicio del estudio de su palabra Kadosh Santo con Lucas. Acompáñenme allá a continuar con la serie que hemos estado viendo. Y si no vieron la grabación, el video del estudio pasado, pues, véanlo. Si lo vieron, si estuvieron, vuelvan a ver otra vez para que el Eterno sea hablándoles como nos habla hermosamente. Y muchas veces muy importante repasar muchos puntos que nos perdemos.
Tenemos que estar apercibidos para atender a su palabra, para ponerla por obra, para atesorar nuestros corazones. Yo quiero que seamos hacedores, que lo amemos a Él, que vivamos en Kedusha, en santidad. Como que leímos en Tesalonicenses, Él quiere que andemos en una Kedusha, una santidad irreprensible, para estar preparados para la venida de Yeshua, para que cuando Él venga, nos vea con su quejila pura y limpia, sin mancha. Si nos quiere el Eterno de percibirnos, para que nos vayamos con Él para siempre a las bodas. Como le mencioné en las bodas, como menciona la palabra del Eterno, cuando se acabó gloria del Eterno. Bendito sea su Shem, su nombre. No hay nadie como Yeshua. Así que acompañen para iniciar con Lucas, capítulo 12, del 35 al 37. Fíjense estos versículos. Tenemos mucha atención. Vamos sabiendo puntos claves para que vamos a entender, con el favor del Eterno, sea su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo ministrándonos para entender su Torah, instrucciones de vida, que nos van al entendimiento, nos alumbre para que podamos gozarnos y entender la dulzura, la hermosa profundidad y dulzura de su palabra es vida. Bendito sea su Shem, su nombre, como veíamos en el estudio pasado, y toda en la dulzura del hebreo, como veíamos, puntos claves, palabras claves que vemos, como dice en el hebreo, porque así es la palabra. Hebreo, la Biblia original hebrea, la palabra es hebrea, la palabra del Todopoderoso. Y vimos ya puntos importantes, que desde los salmos ya está profetizado, en la Tzad, en Tusá, en Shem, el nombre del Eterno. Piensa aquí ahora en Lucas 12, del 35 al 37, en Tusá, el nombre, pero está una Yeshua HaMashiach, se nos va a dar palabra Kadosh Santo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y nosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Adón regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Adón, cuando venga, allí velando. De cierto Dios que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Bendito sea el Eterno, que hermosa humildad del Eterno. Es grande su fidelidad, sus bondades, sus misericordias. Y lo que acabamos de leer en estos versículos, lo que vemos aquí, es un punto vital para que vamos a entender lo que es el Natsar y luego lo que es la venida de Yeshua, como es conocido la segunda venida. Aunque ya vimos que no podemos con esa mente tan limitada a pensar que ya vino y ya solo venía una vez. Y que el Natsar, porque solo viene 2 veces, pues tiene que ser el Natsar rescate lo mismo que en la venida. Porque no existe la tzalda. Vimos en la palabra que eso no es verdad. Estamos viendo la perspectiva hebrea conforme a su lavar, su palabra. Vimos pasajes importantes, como hoy estamos continuando. Aquí vamos a un punto importante. Ya vimos que las bodas es el Natsal. Es importante que debemos entender. Las bodas es el Natsal. Y es en el aire, en los Shamaim, en los cielos. Como veíamos en Tesalonicenses, anótenlos si no lo han anotado, son puntos claves importantes. La boda es en el aire, en los Shammai, los cielos, ya después de la cena. Aquí vemos de la cena, la segunda venida de Yeshua, anótenlos también. Muy importante, como vemos aquí. ¿Qué nos quiere? Que estemos, que nuestros lomos ceñidos, lámparas encendidas. ¿Por qué? Para no caer como las insensatas. Lean su propio tiempo, es muy importante. De las 10 vírgenes, Mateo 25. Él quiere que se percibamos, porque no están esas lámparas encendidas, es decir, no está el fuego del Ruach. Ardiendo nosotros no tenemos ese sello, no estamos viendo el Ruach, y lo que en santidad no la perdemos. Porque como sabemos en esa parábola, el aceite es el Ruach, la cual mantiene nuestras lámparas encendidas. Así que si no tenemos encendida la lámpara, es decir, no tenemos el Ruach, pues ese aceite no tenemos el Ruach, no la perdemos. ¿Y cómo podemos tener su Ruach? Todos hemos visto muchas veces. Él ha dado a los que lo obedecen, a los que le temen. Es decir, uno que tiene Ruach HaKodesh bien que lucha en santidad. Uno que tiene el Ruach, obviamente, el fruto del Ruach en él, que abunda en ello para cabo de Yeshua. Y trabaja en la obra y usa los dones que el Eterno le ha dado para su obra y su cabo. Uno que tiene que luchar santidad, porque pierdes la que lucha, pierdes el Ruach. No es posible que sigas el pecado, que hagas inmundicia y que puedas tener el Ruach. Eso no es posible bíblicamente. El Eterno no habita con las tinieblas, porque es lo que se llama santinieblas, obviamente, andar en pecado, inmundicia. Es lo que nos separa de Elohim. Tenemos que estar apercibidos, por eso dice lámparas encendidas. Es decir, en todo lo que aplica tener el Ruach HaKodesh, pues tener el Ruach HaKodesh es lo que, y cómo se obtiene todo,
es importante que debemos de entender. Bendito sea su nombre. Muy importante que entendamos esos puntos. Así nos quiere que nos apercibamos para que seamos para siempre. Pero fíjense cómo vemos aquí, habla de Yeshua cuando su Adón regresa de las bodas. Siendo aquí hablando de Yeshua, Él es nuestro Adón. Bien que nos apercibamos. Esta parábola, como podemos ver claramente, hablando de Yeshua como nuestro Adón y nosotros los siervos. Pero fíjense lo que vemos aquí, un punto importante. Guarden la que solo regrese de las bodas. Es decir, ya pasó el Natsal, ya pasó el rescate, ya pasó el arrebatamiento. Aquí habla de la cena. Ya después de la cena, como vamos a estar viendo también otros pasajes, claramente vemos aquí regreso de las bodas. Es decir, Natsal, las bodas. La segunda venida de Yeshua, la cena. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a cabo gloria a Yeshua. Compañeros, pasamos sin ello. Haikalu, fíjense otro punto importante aquí, Haikalu Apocalipsis 12, versículo 12. Haikalu Apocalipsis 12, versículo 12. Haikalu Apocalipsis 12, versículo 12. En el Toshem, nombre nuestro Yeshua HaMashiach, se les alabar, palabra Kadosh, santo. Por lo cual, alegraos, Shammai, cielos, y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la Eretz tierra y del Yamar, porque a Satán el diablo, el Eterno lo reprenda, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Entonces a Yeshua, que vemos aquí ahora, sabiendo que tiene poco tiempo a Satán, como dice la palabra, 3 años y medio, 42 meses, entonces el nombre del Eterno. Después va a tener el reinado del anti-Mashiach, hasta que sea destruido. La venida de Yeshua todo con su aliento, con la espada que sale de su boca, es decir, con su palabra. Qué poderoso es el Eterno, bendito sea su nombre. Fíjense que vemos aquí otro punto importante, alegraos, y los que moráis en ellos. ¿Por qué diría moráis? Los que moráis en ellos. Es importante para que tengamos todos los puntos con los pasajes que ya hemos visto. ¿Se acuerdan con cuál pasaje iniciamos? El Salmo 27 que vimos. Él me ocultaron el sagrado de su morada, Yohanan. Tengo en la casa de David, mi padre, muchas moradas. El Salmo morada, Yohanan morada. Lo que vemos aquí, y los que moráis, morada, moráis. Aquí vemos un punto importante, y los que moráis en ellos, es decir, que ya pasó el Natsal, lógico que ya pasó el Natsal, el tratamiento. Pero hay de los morados de la tierra, porque dice, ¿qué sabemos qué es lo que simboliza un ay? Advertencia, pero como vemos en el contexto bíblico, como está mucho en Yeshayahu, Isaías, en los Farim, libros de los Nevi'im, profetas, ese ay es una gran advertencia, no solo es como que ya no hagas eso, sino que es una inminente ira que viene, ¿sí o no? Así es, como vemos en la palabra del Eterno, esos pasajes sabemos y hemos visto, es una ira inminente que viene, es como una gran advertencia, una alerta grande de lo que significa ese ay. ¿Por qué? Porque viene la ira. A Satán a decir de vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, ese poco tiempo que tiene el anti-Mashiach, que va a querer devorar a los que más puedan. Sabemos que va a engañar a muchos. Toda la humanidad va a quedar engañada por el anti-Mashiach. Dice anticristo, para que puedas entender, el anti-Mashiach. Vas a engañar a toda la humanidad excepto los temerosos de Elohim, los Kedoshim, los santos, los que guardan sus mitzvot, sus mandamientos. Pero aquí vemos un punto importante. Aquí, lo que quiera anote, es un punto importante, anótelo, ya pasó el Natsal, ya pasó el rescate, ya pasó el arrebatamiento, los que moráis en ellos. Y sí, si leemos el 11, vamos a leer instrucción de Yeshua. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de dar palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como vemos, muchos de los aquí hermanos han sido perseguidos. El mismo que nos enseñó del Natsal del tratamiento, Shaul, quedó decapitado. Todos sabemos, como dice aquí, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, no menospreciaron. Pero vencieron a Satán. Bendito sea su nombre. Como vemos aquí hablando también del mismo Shaul, que murió decapitado para cabo de Yeshua, testificando de Yeshua. Murió firme en la buena la fe. Qué hermoso cuando está despidiendo de Timoteo, he peleado buena batalla y acabado la carrera. Qué hermoso. Vamos a acabar gloria a Yeshua.
entonces su Shem, su nombre. Así que hoy de aquí hablando, pues han habido mártires. Lo importante, tuvieron mártires y habrán mártires. Como sabemos, que no, como vamos a estar viendo la palabra del Todopoderoso. Acompáñenos, hermanos y hermanas, a tu pasaje Lucas 21, del 34 al 36. Lucas 21, del 34 al 36. Fíjense lo que nos dice nuestra Raya. Yeshua, no importa porque estamos apercibidos. Fíjense, entonces de Yeshua, Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Ben Hadad, Hijo del Hombre. Fíjense lo que vemos aquí, entonces a Yeshua. ¿Qué nos dice el Eterno? ¿Qué nos está el Eterno advirtiendo? ¿Qué nos está el Eterno? ¿Qué nos está molestando? Nos apercibamos, mirad por vosotros mismos. Si de Shaul dijo eso, que no habiendo yo sido pues heraldo para otros, que quedé descalificado, aunque debemos seguir un hombre kadosh, santo, temeroso, recto, justo, que hasta con toda verdad, y vemos con humildad, no con arrogancia, él les decía también a los discípulos, imiten a mí como yo imito al Mashiach, yo era temeroso y recto. Y él conoció la Torah y se mantenía en Kedushá en santidad, guardó los mandamientos, apartándose para el Eterno, entregado la obra. Es hermoso el testimonio de Shaul, como sabemos, bendito sea Yeshua. ¿Qué nos dice aquí Yeshua? Es muy importante, eso es una palabra que debemos entender, que dice por vosotros mismos, hablando de su quejilá, no está hablando de los de allá, está hablando a su quejilá, a su asamblea. ¿Qué debemos hacer? Que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, los afanes de esta vida. Es decir, que no nos entreguemos a afanes, porque eso obviamente nos distraen y nos apartan del Eterno. Le vamos a traer la palabra del sembrador, porque los afanes ahogan la semilla para que se muera, pues. Pero uno que viene que duchar santidad se va con eternos. Estás en glotonería, embriaguez. Y los afanes, te vas a perder, te van a enlazar. No debemos dejar que nada nos enlace. Solo nada va debemos tener su corazón. Implantando sus corazones por la por muy importante, estamos entendidos. Para que no venga de repente ese día y quedamos desapercibidos. Porque van a ir como un lazo. Fíjense. Por todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, ¿verdad? Pues en todo tiempo orando que seas tenido por Dios de escapar de todas esas cosas que vendrán, porque en el contexto sobre el tiempo, los eventos que iban a venir, todos los eventos que iban a venir antes de la venida de Yeshua, y para que escapemos de la ira venidera. ¿Qué vemos aquí? Punto importante. Seamos tenidos por Dios de escapar. Porque como vimos, el primer atributo de Elohim es el amor. Y a los que le tenemos los sustos, ¿cómo va a hacer pagar las mismas consecuencias que los impíos? No le tenemos fieles, bondadosos, no de pasar tribulación, sí. Tampoco estoy diciendo que de tribulación y que no, vamos a pasar angustias. Por eso, como vimos en los 7 sellos, ahí está también el video en el canal de los llamados escuchando su nombre. Varios sellos, vamos a vivir en esos sellos, pues. Vamos a pasar, pues, varios de esos sellos, ya hasta los últimos sellos, es cuando ya vemos anunciando la ira del Eterno, ya cuando se va a derramar. En el 7º sello ya derramándose la ira del Eterno, entonces el nombre de Yeshua. En la compasión del Eterno, Él nos promete un rescate. Nos va a librar de la ira por su inmensa compasión. Fíjense, acompañamos, hermanos y hermanas, a otro pasaje, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Entonces, nuestro Yeshua HaMashiach se les entregaba la palabra de Kadosh Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la Eretz tierra. Amén. Entonces, Yeshua.
Fíjense lo que vemos aquí. Es un punto importante porque eso también nos hace ver de la palabra profética que vemos aquí. Porque en sí, recordemos solamente de qué está hablando aquí. El mensaje de la quijilada de Filadelfia. Y en general, las 7 quijilos del Eterno les envió un mensaje a cada uno. Es como a cada uno el Eterno diciendo de su condición, cómo estamos. Cada uno el Eterno, de sus calificaciones, a cada uno, de cómo andaba delante del Eterno. Y un punto importante aquí, hablando proféticamente, hablando de esos tiempos, porque aquí, en sí, pues, esta carta, pues, este mensaje que el Eterno les envió en los tiempos de Yohanan, obviamente no eran los tiempos venideros, porque aquí está hablando proféticamente. Y eso también lo podemos ver aquí, que esto en sí, anótelo si quiere, que la historia, ¿verdad? Lo que vemos aquí en sí de las 7 quijilot, el mensaje de las 7 quijilot, cada quijilá en cómo andaba, representa la historia de la quijilá mundial. Las 7 quijilot aquí de Asia representan la quijilá mundial, la historia de la quijilá mundial. Es importante percibirnos cómo estamos delante del Eterno, como Filadelfia, era una quijilá temerosa. Vemos esta quijilá de las pocas que no anduvieron con errados de la doctrina de salvación, no anduvieron errados de la Torah, sino se mantuvieron que Kedusha santidad. De los pocos que de Filadelfia aquí, de los que no vemos el Eterno en sí especificando algo en que estaban mal. Debemos de percibirlo, ya vimos también eso, enseñanza de hace mucho tiempo, debemos de ser como la quijilá de Filadelfia, una quijilá que se mantuvo firme. Por eso el Eterno dijo, por cuanto guarda la palabra y paciencia, tener de guardar de la hora de la prueba que habéis sobre el mundo entero. Era como lo acabamos de leer aquí. Versículo 10. Porque el Eterno es fiel. Y aquí hablando proféticamente. Estoy hablando de la historia de la quijilá mundial. Y si somos como quijilá de Filadelfia, se aplica, porque esto es profético. Estoy hablando de esos tiempos finales en los cuales estamos. Por eso en sí, las 7 quijilot de Asia representan la historia de la quijilá mundial. Y si la percibimos, somos como Filadelfia, nos vamos con Yahshua. Volvemos a repasar en su segundo tiempo cada quijilá, en cómo anduvieron delante del Eterno, en que el Eterno les corrigió varios puntos importantes que debemos de entender para no caer con Kazardi, o caer con la Odisea, tibios. Recordemos una quijilá tibia, que ni frío ni caliente, porque así no debe ser. Nosotros como quijilá asamblea, cada uno debemos andar que duchar santidad. Quiere que seamos calientitos en las cosas del Eterno. Vamos a dar gloria a Yeshua. Quiere que estemos firmes, llenos de ruach con poder. Quiere que nos apercibamos. Es muy importante porque esto nos hace ver en sí la historia de la quijilá mundial en cada quijilá a los cuales el Eterno les dio el mensaje. Bendito sea Yeshua. Otro pasaje vamos a ir a Romanos capítulo 5. Aquí vamos el Eterno guardando desde la hora de la prueba. Porque Dios es bondadoso, nos va a guardar de la ira. Como aquí también vamos a leer Romanos 5, versículo 9. Acompáñame Romanos, amados en Gayot, capítulo 5, versículo 9. Dice la bondad de Yeshua. Romanos 5, 9, entonces de Yeshua se les dar Kadosh, palabra santa. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Amén. Entonces a Yeshua, Él es tan fiel. Vamos a gloria a Yeshua. Amén. Por eso exaltamos al Eterno, damos honor a su sacrificio, que es por su sangre, que somos justificados. Estando justificados en su sangre, redimidos por su sangre preciosa, todo lo que hizo por amor a nosotros. Voy a repasar Isaías 53. Todo lo que Él sufrió por amor a nosotros, desfigurado, pagando dolores. Él está compasivo. Él lo dio todo por amor a nosotros, y sus misericordias son nuevas cada boca en mañana. Pero somos justificados en su sangre, seremos salvos de la ira, porque Él es fiel, no porque lo merezcamos. Lo que puedo entender es por su inmensa compasión. Tú vas a hablar de la ira. Bendito sea Yeshua. Acompáñame a 1 Tesalonicenses. Vamos a ir a ello. 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Como aquí tenemos que leer, fíjense lo que vemos aquí, lo que menciona Shaul. 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Entonces nos torna Yeshua HaMashiach, servicio al Kadosh, y esperando los llamados cielos a su benijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, que nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces a Yeshua, Él es que nos va a librar de la ira venidera. Obviamente aquí hablamos del Natsal, con esta palabra que hemos estado viendo, del Natsal. Él es que nos va a librar de la ira venidera por su compasión.
porque Él es un Elohim justo, lleno de amor. Como dijo Abraham, ¿vas a pagar justo como al impío? ¿Lo vas a tratar iguales a los dos? No habrá juez de toda la tierra el que es justo, que hermoso. Él es compasivo. Aquí hablando de enlazar, como leímos ya en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 18, que Él, con voz de mando, con shofar, ya leímos, shofar de Elohim, nos va a arrebatar. Vamos a recibir el aire, ahí van a ser las bodas, qué hermoso. Para que estemos con la voz para siempre. Vamos a acabar gloria a Yeshua. Bendito sea el eterno, nadie como Él. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Muy importante que tengamos anotados los pasajes importantes y esos puntos importantes que estamos viendo aquí. Son puntos importantes. Ahorita nos irá alumbrando. 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Entonces, Yeshua se les dar para Kadosh Santo, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar Yeshua salvación por medio de nuestra don Yeshua HaMashiach, como lo que leímos en el capítulo 1. En su compasión no nos ha puesto para ira, sino para Yeshua salvación, triunfo, victoria. No hay que malinterpretar esa salvación como ya obtendremos la salvación ya cuando partamos de este mundo, sino que somos salvos por la sangre de Yeshua y estamos ya salvos. Aquí hablo de triunfo, de victoria, de ese, ¿verdad? De llegar a la meta. Por eso dice más que persevera hasta el fin será salvo. No es una contradicción. Tenemos que tener el contexto, lo que significa cada palabra. Lo que vemos como aquí de triunfo, es un triunfo que alcanzamos por medio de su compasión. Porque sabemos que es por su sangre que somos justificados, lo leímos, somos salvos por su gracia. Nos acabó gloria al Eterno. Y por eso guardamos sus mandamientos. Vivimos en Kedushá santidad, porque nos redimió, porque nos salvó. Por eso dice mi mamá, guardar mis mandamientos. No como la ideología cristiana, de que ya les hago, no, soy de los judíos, ya la leo, soy de los judíos, todo eso. No, pero vino a probar la Torah, la ley de los profetas, lo vino a cumplir. Sin embargo, guardar mis mandamientos son vida. Como conocen, muchos de esos hermanos cristianos que conocen el pasaje, como leímos ya, y es que es bien claro, en Ezequiel, cuando dice, nos va a dar un corazón nuevo, va a quitar ese corazón de piedra, va a poner corazón de carne, pero muchos no leen lo que dice después. Pero va a dar ese corazón nuevo para que andemos esos estatutos. Ahí están, no es un invento. Para que andemos esos mandamientos. Vamos a todo gloria al Eterno. Bendito sea su Shem, su nombre no hay nadie como el Eterno. Como vayan Tehilim a Salmos, vamos a ver otro pasaje en Tehilim Salmos, fíjense que vamos aquí. Tehilim Salmos 118, versículos del 19 al 21. Tehilim Salmos 118, del 19 al 21. Tehilim Salmos 118, 19 al 21. Entonces me Yeshua, se les va a dar para el Kadosh Santo. Abrime las puertas de la Sedaká justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Esas puertas de Yahweh, por ahí entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por Yeshua salvación. Amén. Entonces al Eterno. Fíjense aquí, puntos claves que vamos teniendo aquí. Si quieren, anótenlos, son puntos importantes que vemos aquí. Especialmente cuando habla, abrime las puertas de la Sedaká justicia. Estas puertas de Yahweh, hablando de los Shammai, anótenlos si quieren, son puntos importantes. Hablando de los Shammai, abrime las puertas de la Sedaká justicia, entraré por esa, alabaré allá. Esas puertas de Yahweh. Por ahí entrarán los justos. Pero es importante que andemos en Sedaká justicia, como mucho hemos visto. Me gusta mucho. Andar en Sedaká justicia. Así que anótelo, muy importante. La Sedaká justicia. Hablando de los Shammai aquí. Fíjense como dice, te alabaré porque me has subido y me fuiste por salvación. Bendito sea el Shem en nombre de Yeshua. Fíjense este pasaje cómo se complementa. Vamos a leer Yeshayahu Isaías 26. Acompáñame allá. Yeshayahu Isaías 26. Yeshayahu Isaías 26 del 1 al 5. Yeshayahu Isaías 26 del 1 al 5, fíjense. Entonces en Yeshua HaMashiach se les va a dar palabra Kadosh Santo. Yeshayahu Isaías 26 del 1 al 5. En aquel un día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Elohim por muros y ante el muro. Abrir las puertas y entrar la gente justa.
y guardadora de verdades. Tú guardarás en completo shalom paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahweh perpetuamente, porque en Yahweh donde está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Amén. Entonces a Yahshua, un canto hermoso, un canto profético, canto hermoso lo que vemos aquí. Fíjense, canta en aquel día, porque es profético, cantará este cántico que era de Judá, por eso hice en aquel día. ¿Cuánta ciudad tenemos? Sí, en salvación puso los por muros y ante muro. Y vemos cómo se complementa con Tehilim, con lo que vimos en el mismo Salmo 118. Abrieron las puertas de esta justicia. Esta es puerta de Yahweh, lo que vemos aquí. Abrir las puertas y entrar la gente justa. No es casualidad que también diga justicia aquí. Entrar la gente justa, guardadora de verdades. Y todo esto es importante que también nos lleva a examinarnos. Hagamos justicia, es vital, lo vemos aquí. Lo vimos en el Salmo 118, el que queremos justicia. Vamos a entrar por las puertas de justicia si no vamos a hacer justicia. Tenemos que vivir en rectitud, que ducha santidad en justicia. Solo van a entrar las puertas, es decir, la puerta de los shaman, de los cielos, la gente justa, guardadora de verdades. Y como se pasa hermoso, tú guardas el de Shalom, paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque tiene confianza. Es un reposo, el cual el Eterno nos da. Como vamos aquí hablando de los shaman, de los cielos, si nos apercibimos, nos vamos con Yahshua. No sé qué vivimos en que Dios que ducha en santidad, que lo percibamos. No andando en tanta cosa. En todas las abominaciones que andan en el mundo, andan perdidos en la idolatría, en la pornografía, en la inmundicia. Es salir de toda inmundicia, salir. Y venir a los pies de Yahshua para guardar sus mandamientos, viendo en que duchan santidad. Vamos su Torah de vida, porque su Torah es medicina, es sanidad. Bendito sea Yahshua. Entonces él es fiel, Él es bondadoso. Entonces, por eso se confía en Yahweh perfectamente. Él está en la fortaleza, de confiar en Él, porque Él es fiel, Él es justo, que hermoso. Los justos juicios del Eterno vemos aquí, derribó a los que moraron en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló, se la tira, la derribó hasta el polvo. Bendito sea Yahshua, qué hermoso lo que vemos aquí. Hablando, ¿verdad? Como cuando vemos a las puertas de los shamán, de los cielos, ahí van a entrar la gente justa, los que practican la justicia, los que temen a Yahshua. Es de percibirnos para que no vayamos con Yahshua para siempre. Cuando acabó gloria al Eterno. Entonces, en su nombre, el mismo de Yahshua, Isaías 26, versículos 19 y 20. Ahí mismo, 26, 19 y 20, y aquí vamos a ver puntos importantes también. Uno de los pasajes del Tanaj, el Antiguo Testamento, como lo conoces, la Biblia hebrea, porque todo lo que la palabra es hebrea. Los pasajes más vitales, uno de los pasajes más claros en respecto del Natsal, hablando en la Biblia hebrea. Fíjense lo que vemos aquí. Yeshayahu 26, 19 y 20. Entonces Yahshua se dice a Kadosh: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poco, por un momento en tanto que pasa la indignación. Amén. Entonces, a Yahshua, que hermoso, vamos a acabar gloria al Eterno. Aquí es algo vital. Aquí claramente hablando del Eterno, todo esto es revestida hebrea. Vemos aquí, todo lo que vemos aquí en Yeshayahu y Isaías. Fíjense lo que vemos aquí. Fíjense. Vemos, cierra tras tus puertas, entre tus aposentos, se tienen moradas. Recordemos, hay muchas moradas en la Beit David, en la casa de mi padre. Aquí claramente hablando de un reposo para el pueblo de Yahweh. Aquí claramente hablando cómo el Eterno va a librar de la ira, porque dice: esconden un poco por un momento en tanto que pasa la indignación, es decir, la ira del Eterno. Entonces, Yahshua, aquí vemos un punto vital, hablando claramente de ese rescate para sus siervos, de ese reposo para sus siervos. Aquí hablando del pueblo del Todopoderoso, que hay un reposo para el pueblo de Yahweh, para los que le temen, para los que guardan sus mitzvot, sus mandamientos. Tengamos esto en cuenta, muy importante. Como estamos volviendo aquí otra vez, con el pueblo del Eterno, muy importante.
es vital, es un reposo que el Eterno tiene para sus siervos, para los que le temen, para los que guardan sus mandamientos. Fíjense, acompaña otro pasaje, hermanos y hermanas, Yeshayahu 57, perdón, ahí mismo Yeshayahu, pero 57, Isaías, Yeshayahu 57, Yeshayahu, Isaías 57, 1, y versículo 2. Yeshayahu, Isaías 57, versículos 1 y 2. Entonces me ayuda, Señor, si puedo dar la palabra Kadosh, santo. Perece el sadí justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el sadí justo. Entrarán a Shalom paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Elohim. Amén. Qué hermoso, cuando acabó gloria al Eterno. Fíjense un punto importante, van a descansar en sus lechos los que andan delante de Elohim. Punto importante, los que andan delante de él. Obviamente significa viendo que Kedusha en santidad. No que solo días puede que estoy delante de él. No, los que andan delante de su Shekinah presencia en Kedusha, en rectitud. ¿Por qué? Porque no puede morar con Yeshua ningún inmundo. Por eso dice los que andan delante de Elohim. Obviamente los que viven en Kedusha, si no, no andas delante del Eterno. Entonces como Hanoch, como Noah, Enoch, Noé, caminaron con Elohim. Caminaron con Todopoderoso, es decir, que vivieron agarrados de la mano de Yeshua, pues, vivieron apegados a Yeshua, con una relación íntima y tan hermosa con Yeshua, hombres puros, apartados, entregados a Yeshua, hombres enamorados de Yeshua, hombres que vemos que lo entregaron todo por Yeshua, es decir, que todo el tiempo se lo pasaban en el Eterno. Por eso el Eterno le mostró tantas cosas a Enoch, a Hanoch, a Enoch. ¿Por qué? Porque un hombre temeroso que andaba en compañerismo con Yeshua, que lucha en santidad, directamente conectado con el Eterno, bien hermoso. Entonces, Yeshua, y fíjense lo que vemos aquí. Es una gran verdad. El justo perece y no hay quien piense en ello. No hay nadie que piense en ello. ¿Por qué? Porque obviamente los impíos odian que los justos les digan sus verdades. Y por eso el gozo para el impío, para la muerte del justo. No hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitar el justo. Aquí, ¿qué vemos aquí? Como estamos viendo en Matzah, pero en su compasión en lo que hace. De delante de la aflicción el justo es quitado. Es decir, es arrebatado. Porque vamos con Yeshua, porque nos va a librar de la ira. Delante de la aflicción, es decir, de lo por venir. Como vemos de Matzah, de la ira venidera, vamos a ser librados. Ya hablando, aquí claramente Yeshayahu Isaías hablando. Vemos aquí, es muy importante. Pienso lo que vemos aquí, Natsar no es una nueva doctrina que trajo Shaul, es algo que ya está profetizado. Por eso vimos en la Biblia hebrea, palabras hebreas. Todo es la perspectiva hebrea. Ya vimos en Tehillim, en Salmo, entonces Yahshua, como vemos aquí, el justo es quitado delante de la aflicción. Bendito sea Yahshua. Para entrar en Shalom, descansar en sus lechos. Por lo que vimos, tú guardarás en comida Shalom aquel cuyo pensamiento es tu personal. Es una Shalom hermosa, una Shalom eterna que tenemos en lo venidero, pero aquí también. El Eterno nos promete una Shalom incomparable. El Eterno nos promete que si nosotros vivimos en Kedusha en santidad, Él va a guardar en completo Shalom a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Por eso Él quiere que nos apercibamos, guardando sus mandamientos, para que si entremos en Shalom. ¿Qué hermoso vemos aquí? Entrarán a Shalom, descansarán en su lecho todos los que andan delante de Él. Hermoso lo que vemos aquí. Vamos a cabo gloria a Yahshua. O sea, el Eterno. Fíjense en vivo Isaías capítulo 35. Vayamos unos capítulos atrás, al 35, Isaías 35, del 15 al 19. Isaías 35, del 15 al 19. No, perdón, 33. 33. Isaías 33, del 15 al 19. Isaías 33, del 15 al 19. Entonces me Yahshua se les va a dar palabra de Kadosh santo. Pienso lo que vamos a ver aquí. El que camina en Sedaká, justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio.
Se le dará su leche en pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Melech, al rey, en su hermosura. Verán a Eretz tierra que está lejos. Tu lev, corazón, imaginará el espanto y dirá, ¿qué es el escriba? ¿Qué es el pesador de tributo? ¿Qué es el que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Amén. Entonces Yahshua nos acabó del Eterno. Y los siguen leyendo, dice ciudad de esas fiestas, Sion, ciudad de esas fiestas solemnes, que hermosas, las fiestas del Eterno son lindas, son hermosas. Entonces Yahshua. Aquí vemos unos puntos importantes, por eso que nos quiere el Eterno, por eso les digo, por eso les digo, es mantener su kedusha en santidad. Aquí es un pasaje importante para que guardemos nuestras manos, para que guardemos nuestros ojos, para que guardemos nuestros oídos. Muy importante para que estemos con nuestro Melech para siempre, así nuestros ojos vean a nuestro Melech, nuestro Rey Yahshua en su hermosura. Por eso les digo, aquí hay mantener que ducha santidad. Por eso hay que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos. Que vemos aquí. Muy importante que así vivamos sin que ducha santidad y justicia. Ese camino de justicia a lo correcto. Por esta la ganancia de violencias. Sacude sus manos para recibir cohecho. Tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Cierra sus ojos para no ver cosa mala. Hermoso. Así debemos de cuidarnos. Bendito sea Yahshua. Esta estará en las alturas. Él se va con Yahshua, hablando de Nazar, del rescate. Entonces Yahshua se va con Yahshua. Se le dará su leche, su pan y sus aguas serán seguras. Porque habla la palabra de eso también. En los Shammai se comerá, se va a comer. Entonces en el nombre de Yahshua. Luego están las bodas y luego la cena. Todo eso lo vamos a ver con el favor del Eterno, las bodas y la cena. Porque hoy es importante que debo entender, aunque pueda decir, pero no que es un pasaje que dice que el Malhut Hashem de los cielos no consiste de comida y de bebida. ¿Sí? Y todo eso lo vamos a ver, no hablando de aquí. Es una dimensión totalmente diferente. No va a ser comida y bebida como lo es aquí. Es importante que lo grabemos para que podamos entender. Para que no, obviamente, torzamos la palabra ni pensamos que hay contradicción. Porque encima, una Shemayim de los cielos no consiste en comida y bebida. Es una diferente dimensión, totalmente diferente. La comida y la bebida aquí terrenal no va a ser lo mismo. A empezar, no vamos ni tener que ir a hacer nuestras necesidades, etcétera, todo eso. Eso es algo hermoso que el Eterno tiene preparado, que no podemos ni imaginarnos ni el %. Pero es tan poderoso. Solo les digo, se exalta la voz de cabo de Yahshua. Por eso el Eterno quiere que nos apercibamos, para que hagamos su razón, su voluntad, viendo en Kedushá en santidad. Vamos a todo el Eterno. Acompáñame aquí, Fabet, segunda de Pedro, hermanos y hermanas. Acompáñame aquí, Fabet, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Fabet, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Versículos que conocemos, pero vamos a ver unos puntos aquí también importantes que no debemos de percibirnos para no torcer su palabra. Pero todos los puntos que estamos viendo, todos los puntos, anótenlos ahí. Todos los pasajes que estamos viendo, entonces a Yahshua. Una de Pedro 3, 9 y 10, entonces llama Yahshua HaMashiach, se les va a dar palabra Kadosh, santo. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no pidiendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al Teshua, arrepentimiento. El Yom día del Adón, anoten eso, el día del Adón, vendrán como ladrón en la edad de la noche, en el cual los Shammai se los pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la Eretz tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Entonces, Yahshua, que en su poco tiempo siga leyendo, y son pasajes que hemos leído, pasajes hermosos. Sigue leyendo su propio tiempo, como que iba Pedro, insta a los hermanos, insta a la Kejilá que se mantengan que en santidad, que si todas esas cosas han de ser deshechas, como no es vivir una Kadosh, una manera de vivir piadosa, en Kedushan, santidad, Kadosh, en que vemos en rectitud. Todos están instando lo que necesita que para que se mantenga en Kedushan, santidad.
para que se perciban, es lo que Adonai quiere, que se percibamos. Pero como vemos estos versículos hablando de la venida del Eterno, si quieren, anótenlo ahí también, el día del Adón, está hablando de la segunda venida, el día del Adón, el día del Todopoderoso, el día de Yahweh. Y como les dije, también vamos a estar viendo eso, hay una diferencia entre el día de Yahweh y también la ira de Yahweh. El día de Yahweh hablando de la segunda venida, también pueden entender, de la venida de Yeshua, aquí hablando de la venida, no hablando del Natsal, no hablando del rescate, del arrebatamiento. Ya vimos que es Natsal, que rescate, que es un arrebatamiento, como vimos en Tesalonicenses, no rapto, es arrebatamiento. Lo vimos en Tesalonicenses. Y más tarde vamos a estar viendo puntos claves y palabras claves que debemos entender. Especialmente a diferencia del Natsal también y de la venida de Yeshua. Aquí hablamos de la venida, del día. Fíjense como dice aquí el día del Adón, como la durará en la noche. Aquí, porque aquí vemos, los cielos van a pasar con el estruendo, los elementos antiguos serán deshechos. Eso no va a pasar en el Natsal, como hemos estado viendo, que vamos a ver la diferencia. Ya vamos a ver la diferencia, porque aquí dice el día del Adón. Los elementos salidos serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso quiere que la persigamos. Queremos como que está que se mantengan ahí. Supongo que lo pueden leer. Mantengan firmes. No dejando que también como más adelantito que el error de los cínicos los haga tambalear, pues, arrastrado por el error de los cínicos. Se quiere que nos apercibamos. Viviendo un Kedusha en santidad. Vamos a acabar gloria al Eterno. Bendito sea el nombre de Yeshua. Acompáñame primero Tesalonicenses amados invadió. Vamos a pasar aquí con primera Tesalonicenses amados invadió. Regresemos allá, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 9. ¿Acuerdan como leíamos el episodio pasado? Leímos capítulo 4, del 15 al 18. Claramente vimos hablando del Natsal, del rescate. Con voz de mando, con Shema Elohim, nos va a arrebatar. Vemos el Natsal. Y aquí, como vamos a estar viendo, noten también, aquí ya vemos el siguiente capítulo ya, porque aquí habla ya del día del Adón, el día de Yahweh. Fíjense lo que vamos a ver aquí, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 9. Entonces, en la Yeshua HaMashiach, se necesita hablar a la hora Kadosh Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad aquí, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón, anoten ese punto importante, ven así como la Adón, la y la noche. Claramente referencia a que de que leímos en la de Pedro. Y cuando digan shalom, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, aquí, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois Benei, o hijos de luz e hijos del día, día. No somos de la larga noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de Muná, fe y de Jabá, amor, y con la activa esperanza de Yeshua, salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar Yeshua, salvación, por medio de esta don, Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito sea el Eterno. ¿Sí notaron eso? ¿Notaron lo que vimos ahí? Hablando del día del Adón, como dice Kifado, ves, una de Pedro, mismo ejemplo, como ladrón en la noche va a venir, el día del Adón va a venir repentinamente. Van a decir paz, hay shalom y seguridad según ellos, lo que va a promover la antimashiach, pero va a venir destrucción repentina. Con los dolores de la mujer incita no escapar. Pero nos dicen nosotros, como que como asamblea, no estamos en tinieblas, o no estamos, pues por eso nosotros nos lleva a examinarnos, ya como les mencioné en otros pasajes, hay que examinarnos. Eso también nos lleva a examinarnos. Aquí decimos Shaul en la quijila, pues no estamos en tinieblas, no estáis en tinieblas. O si tú estás, pues no eres parte de la quijila de la asamblea. No estás en tinieblas para que Dios opina como ladrón. Uno que vive en luz se percibe porque anda en luz, está en un tipo con el eterno. Pero si no tiene oscuridad, viene ese día, pues te va a sorprender porque estás en tinieblas, no puede ver, no vas a poder ver. Por eso dice nosotros que somos hijos de luz, o sea, debemos todos, si no, pues no ellos. Porque aquí hablando una confianza porque está hablando en la quijila, a la asamblea. Bendito sea Yeshua.
Sois Beneor, Benei, Hayom, ¿verdad? Hijos de luz, hijos del día. Por eso, si somos de la luz, si somos de la luz del día y no de las tinieblas, pues no nos va a sorprender ese día, sino que nos vamos con Yahshua. Entonces el Eterno, porque Él promete un gran rescate, un salvo para los que le temen. Entonces a Yahshua. Por eso nos dicen, no durmamos con los demás, instando, que hermoso, Shaul, como los demás, hacen muchos, sino velemos y seamos sobrios, ¿verdad? Sobrios. Lo vemos también en los evangelios, lo que dijo Yahshua, ¿verdad? Sobrios, el ruach está dispuesto, la carne es débil. Es decir, como la carne es débil, nuestra carne es débil, dado lo malo, tenemos que entregarnos de todo corazón a Yahshua y tenemos que fortalecernos en el ruach para derrumbar las fortalezas de Hasatán. Entonces el Shem en nombre del Eterno. Entonces quiere que nos apercibamos. Aquí hablando Shaul la Quijilá para que estén sobrios, porque no somos de la noche. Los que duermen, duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros debemos andar sobrios, llenos de ruach. Es decir, atentos, apercibidos. Miren que en santidad no podemos desapercibirnos ni por un segundo. Tenemos que ser entendidos. Habiéndonos vestido con la coraza de Muná, fe y de Ahava, amor, con la activa esperanza y Yeshua, salvación como bien. Muy importante todo eso. Entonces a Yeshua no nos puso para ira como leíamos, sino para salvación. Triunfo por el estado de Yeshua HaMashiach. Qué hermoso. Cuando se acabó gloria del Eterno. Muy importante como vemos aquí. Para que seamos apercibidos, para que nos apercibamos para la venida de Yeshua. Él quiere que vayamos en Kedushá, en santidad, que nos apercibamos. Él quiere que seamos entendidos, para que en su infinita gran misericordia, como Él lo prometió, porque Él es fiel a sus promesas, fieles y que prometió, el cual también lo hará, Él vendrá por nosotros, seremos librados de la ira venidera. Con el favor del Eterno vamos a estar continuando con esta serie, con muchas cosas por ver. Podemos entender lo que es el Natsal, la venida de Yahshua, el día de Yahweh, para que entendamos también cuando es la ira de Yahweh. Tenemos que ser entendidos para percibirnos, para vivir en Kedushá, en santidad, cuando los mismos mandamientos del Eterno. Vamos a viendo puntos importantes en la mitad de la palabra del Todopoderoso, y por eso quiere que nos percibamos. Vamos a ver muchos otros puntos importantes para que entendamos en todo cómo es el Natsal, la vida de Yahshua, para que no torçamos la palabra del Eterno con otras ideologías, sino todo de acuerdo a la palabra hebrea. Entonces escuchen su nombre, por eso quiero que les apreciamos que Él viene pronto. Vamos a acabar gloria a Yahshua. Entonces escuchen su nombre.